Van Damme, ¿no? Claro, Donde abría ajá. sus piernas entre dos camiones. Hola amigos y bienvenidos a la silla del director. Ya tenemos un rato que no estábamos aquí con ustedes, pero bueno, es que tenemos por ahí grandes sorpresas. Estamos por finalizar también esta temporada de la silla del director. Y el día de hoy, como les habíamos prometido, vamos a hablar de Thor finalmente. Y bueno, el día de hoy les quiero presentar a nuestro gran invitado. Por ahí ya lo teníamos en la mira desde hace ya bastante tiempo y afortunadamente se dieron las cosas para tener aquí a Charlie. Charlie, bienvenido a la silla del director. Hola David, muchísimas gracias por invitarme a este podcast que he consumido y la verdad es que hacen muy buen trabajo y es muy de mi agrado verles. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Charlie. Para la gente que no sabe, Charlie por ahí pues es especialista en cómics y también hace unas cosas bastante interesantes. Quédese al final para que por ahí les pueda dar sus redes sociales y lo Muchas puedan seguir. La gracias. verdad es que está muy padre. Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar Muchas por fin gracias. de Thor Ragnarok. Como siempre, nos gusta dar por ahí pues el anuncio de que el día de hoy vamos a hablar full spoilers. Si usted no ha visto Thor Ragnarok, por favor, vaya y véala y después viene y ve este video. Y bueno, quisiera empezar por preguntarte, Charlie, ¿ya la viste? ¿Qué te pareció la película? La verdad, ya la vi. Yo la esperaba bastante expectante. Es una... Creo que Taika Waititi hizo una cosa que me gustó mucho, pero no salí decepcionado, pero tampoco salí realmente como encantado de la película. Tampoco fue así como del gran descubrimiento del año. Quedé como bastante frío. Creo que es el mayor problema. ¿Y a ti qué te pareció? Sí, fíjate que sí, es una película extraña en ese sentido. Por ahí también nos gusta seguir el contenido que hace Christoph y él decía una cosa que me parece muy cierta. Es una película que si no está dentro del canon pues, de Marvel, pues realmente no pasa nada. Sí, claro. O sea, realmente hay dos puntos que yo diría que son importantes para el canon, pero realmente no pasa nada con la película. O sea, si no hubiera pasado esta película, pudieron haber puesto esos dos puntos importantes y no hubiera pasado nada, ¿no? Sí. Otra cosa, me parece bien interesante que Taika cuente la historia de la manera en la que él lo cuenta. Creo que es el único de los directores. Ha habido muchos directores a lo largo de este Marvel Cinematic Universe que se toma el mito de Thor realmente como eso, ¿no? Como un mito, como una leyenda, como algo para jugar, como algo que no existe, como un cuento fantástico que cuenta la audiencia, ¿no? Por ahí los hermanos Russo Ujú. habían hecho algo muy serio y muy formal. Empezaron con The Winter Soldier y la manera en la que contaron la historia para mí es mi película favorita. Fue muy buena, muy down to earth, contándonos la historia realmente de qué pasaría si estuviera un superhéroe bueno, porque ya vemos lo que pasa con los superhéroes malos en The Boys, dentro de nuestro universo verdadero, ¿no? Y aquí Sí. Taika, desde la película pasada, él dice, no, a ver, yo les voy a contar una historia fantástica sobre un ser que no existe, le voy a meter por ahí tintes de comedia, y también muy el estilo Taika, creo que es el único director que sabe meter estos sub y bajas tan grandes por un lado es una película que te da risa y por otro lado es una película súper fuerte emocionalmente. Entonces esta Ujú. película nos lleva en ese vaivén, ¿no? ¿Tú qué opinas, Charlie? La verdad es que me encanta el estilo de Taika Waititi. Me recuerda un poco al estilo como de Sam Raimi, porque Sam Raimi también tiene ese slapstick bien exagerado, esa comedia ultra exagerada, pero de pronto estos momentos súper tensos, súper depresivos, donde el protagonista está sufriendo. Eso me gusta de Taika Waititi, pero creo que algo que tiene Taika Waititi extra es que siento que estoy viendo como a un niño jugar, como un niño que tiene sus juguetes de Thor y le dan la oportunidad de hacer lo que él quiera con cierto control porque está en un universo, pero finalmente un juego. Y siento que Taika Waititi lo que está haciendo es como divertirse, o sea, hay elementos que son como que la verdad es que si yo creo que cualquier persona que pichara una película así a cualquier estudio, incluso si fuera Marvel, yo creo que lo rechazarían automáticamente, pero él tiene como esta magia, y esa magia también hace que funcionen ciertas cosas que yo creo que a otro director le saldrían horribles y uno diría, no, o sea, qué pena ajena. Creo que Taika Waititi tiene como esta visión de niño que hace que funcione su propio mundo para él. Y obviamente si funciona para él, termina funcionando como para la película y creo que es como lo más importante que tiene. No, de acuerdo, Charlie, complementando un poquito tu comentario, lo vemos al inicio de la película,
Hay varias cosas muy locas que solamente Taika se atrevería a hacer dentro del mundo de superhéroes, sobre todo después del tono que habían mostrado en las otras películas, ¿no? Sí, claro. Vemos a un Thor, por ejemplo, cuando llegan los guardianes te dan a entender que cuando él es el de Last Resort, van con él, ¿no? Cuando los guardianes no pueden contra, entonces van y le dicen a él. Y lo vemos montar lo vemos montar el Stormbreaker como si fuera una bruja. Lo agarra haciendo Sí. una broma, lo que hicieron en la película pasada. Por ahí Gore le dice, pero ¿cómo vuelas? O sea, lo montas, o sea, como si fuera una bruja y aquí baja la montaña como si fuera una bruja, ¿no? Ese tipo de cosas muy locas que solo hace Taika. Varios elementos importantes que me parecen interesantes de la película, como por ejemplo, cuando él está meditando en la montaña, Charlie, no sé si notaste que plantó al Stormbreaker y bueno, todos ahí nos Ujú, quedamos que pues X lo puso en la tierra, pero cuando lo saca, el Stormbreaker ya tiene por ahí raíces. Me pareció ujú. interesante el Easter egg, porque recordemos que finalmente el handle es una parte de Groot, que Sí. cuando agarró el Stormbreaker se cortó la mano, le volvió a salir, pero digamos que tiene esta parte de este ser tan extraño que es Groot, ¿no, Charlie? De hecho, yo creo que el Stormbreaker fue un personaje, creo que pasó de ser una herramienta a ser un personaje en sí mismo, algo que es muy extraño, totalmente extraño, porque incluso el martillo de Thor, a pesar de que sí había tenido su papel importante en Avengers, los vimos todos intentar levantarlo en la fiesta, pero nunca pasó de ser como una herramienta de utilidad, una parte del personaje, pero más sin embargo Taika Waititi convierte al martillo y al Stormbreaker en un personaje que creo que es muy raro, pero él lo hace funcionar, ¿no? En los trailers incluso se ve como hay como esta rivalidad de que el Stormbreaker parece como el tercero en discordia y G también, y es como una relación de cuatro. Y Taika Waititi tiene esos elementos que de verdad son muy absurdos en papel, porque la verdad es que son ultra absurdos en papel, sería como una parodia tipo Lego Batman, si uno lo pensara, pero cuando él los hace funcionar y tiene su encanto, o sea, tiene su encanto ver a Stormbreaker tener como su pequeña subtrama, cosa que la verdad es que uno no se esperaría después de tantos años de ver a Thor, y menos de haberlo visto usar el Stormbreaker en dos películas, o sea, es como, a uno no se le pasa por la mente que el Stormbreaker pueda tener como sentimientos, y eso la verdad me encanta. No, de acuerdo. Y digamos que entra en esta tercero en discordia, como tú dices, con el Mjolnir, que sí es bastante curioso. Sí, sobre todo porque el tono cambia bastante de la segunda película, que es una película bastante sombría, pero Sí, números es de las películas que menos recaudación tienen, que menos le gustó a la gente, la de Thor 2, pero es donde hasta el muere mismo su, director no le gustó, hasta exacto, el mismo director habló mal de la película. que es donde muere su madre, ¿no? Digamos, es una película Sí, bastante sombría en ese sentido. Y esta película está llena de colores. Yo creo que lo mejor que tiene esta película es en cuestión visual. La sí, historia claro. es totalmente una historia de Taika. Y me gusta, por ejemplo, el opening de la película, digamos que es Korg el que está contando la historia, emulando a estas antiguas maneras de contar la historia de los ancestros que se sentaban alrededor de la cueva a contar qué es lo que había pasado con los grandes héroes y los grandes mitos. Y es un doble Easter egg, porque obviamente por un lado Korg está contando esta historia como si fuera un gran mito, como se Ujú. contaba antes las historias, pero a la vez es meta, porque finalmente es el mismo director que nos está contando la historia, porque la voz Sí, de claro. Korg la hace Taika Waititi, ¿no? Se me hace bastante interesante. Si te Pero parece bien, me gustaría iniciar contando la historia y quiero saber qué opinas. Se me hace un gran villano, de los mejores villanos. Obviamente tiene muchísimo que ver el actor, es ujú, un gran, gran actor y abre de una manera diferente Taika. No abre con esta parte de color y risas, como lo vemos más adelante, sino con un tema sombrío y vemos cómo Gore, al inicio de la película, él está orando a su Dios, no para que lo salve a él, sino para que salve a su hija. ujú. Su hija muere y al morir su hija, él escucha la voz de esta espada, ¿no? Finalmente se encuentra con su Dios, se da cuenta que es un imbécil y termina con su vida. Pero esas escenas, esas primeras escenas, realmente están muy fuertes. O sea, de hecho rompen por ahí con la regla de los Simpsons que decía que los niños no los puedes matar. Sí, Aquí claro. no les importa y matan a la niña y es algo muy fuerte de ver la primera parte de la película, ¿no, Charlie? Algo creo que Gore, el planteamiento del personaje, yo creo que cuando lo empezó a poner Taika Waititi es como digamos, como antítesis de sí mismo, porque realmente es la antítesis de lo que él estaba planteando.
de su estilo narrativo, de su estilo visual. Creo que tiene todos estos elementos como para hacer su propia antítesis de lo que él quiere contar. Es como totalmente, es literalmente el blanco y el negro, ¿no? Es este color muy oscuro que tiene su propia personalidad, que tiene sus propias reglas, sus propias leyes, y creo que está muy bien planteado en ese aspecto. Creo que desde el inicio uno en la primera escena es totalmente lo contrario que Taika Waititi uno a lo mejor esperaría que hiciera para exactamente hacer como este desbalance entre Thor y Gore. Y creo que el tema, como tú lo dices, de la niña, creo que le da un peso narrativo aún mayor al personaje, porque es realmente algo que no solemos ver. Por ejemplo, Titán, cuando Thanos nos lo cuenta, a pesar de que vemos el planeta funcionando, jamás lo vemos, y es algo que pasa con muchas películas. Hay villanos que nos cuentan muchas cosas, pero no lo vemos. Jamás lo vemos, y si lo vemos es una mínima parte, y creo que Taika Waititi ahorita estuvo muy centrado como en mostrarte la involución del personaje, cómo se va corrompiendo junto contra la espada, y creo que lo logra bastante bien. Y Christian Bale, por supuesto que yo diría que es una parte esencial en el personaje que lo hace funcionar de maneras que yo creo que ningún otro actor lo hubiera hecho funcionar. Sí, la verdad es que se ha criticado mucho a Marvel alrededor de, bueno, todos estos años por tener muy poquitos villanos de peso, ¿no? Sí, Por ahí recordamos a Killmonger, que hizo un gran trabajo. Este me parece un gran villano, sobre todo porque cuando entiendes la motivación del villano, o sea, cuando ves que es un padre que está roto y que realmente busca venganza pues, por lo que le sucedió, pues realmente puedes empatizar y entenderlo, ¿no? sí. Sí, me parece un gran villano. Oye, por ahí me dio risa, es que hace cosas muy locas, Taika. Cuando empieza la música de Guns N' Roses en esta primera pelea que tiene que quiere salvar a este mundo, eh, cómo hay varios pequeños homenajes, ¿no? Desde la canción, obviamente, de Guns N' Roses, y cómo incluso en una parte él cuando está peleando con ellos abre las piernas y nos recuerda a esta comercial que hizo Jean-Claude Van Damme, ¿no? Claro, Donde abría ajá. sus piernas entre dos camiones Sí, y sí, sí. haciendo muchos pequeños easter egg a varias películas, incluso por ahí a Chinatown también por la manera en la que estaba vestida. Visualmente creo que hace un gran trabajo Taika, ¿no? Quería preguntarte, Charlie, bueno, por una parte eso, ¿y qué opinas de lo que hicieron con la espada? Es muy diferente a lo que hicieron en los cómics, porque en los Pues, cómics era como un simbionte, la espada ujú. realmente, y de hecho todos los villanos que Korg podría manejar, pues realmente eran una especie de simbiontes, como los que tiene Venom, sabemos que no tienen los derechos, e hicieron algo diferente. ¿Qué opinas de esto? Yo la verdad, yo estaba muy seguro de que no iban a hacer a la necroespada como en los cómics, sobre todo por este tema de derechos, y que yo siento que de alguna manera, si Marvel tuviera los derechos de Venom, o bueno, de Spider-Man en general, creo que sí lo hubieran hecho, pero si hubieran puesto a Null como parte, bueno, más bien, la espada, parte del lore de los simbiotes, sería como darle publicidad a Sony, y obviamente gran parte de la taquilla tendría que irse para ellos, y si hicieran Avengers con todo el evento de Null, la gran parte de dinero tendría que ir para ellos, obviamente, y Marvel, la verdad, no creo que estuviera dispuesto a dar dinero de la taquilla y de lo que recaudara, pero de alguna manera siento que convirtieron este concepto de simbiotes a la parte de las sombras muy bien. Creo que finalmente lo que hizo Taika Waititi de adaptación estuvo muy bien hecha, porque como que mantiene la idea, pero obviamente es totalmente distinta. Se usan las sombras y para mí lo logró muy, muy bien. Incluso la textura, algunas partes como cuando tienen a Thor, a Jean, los tienen ya en el planeta, que ves que los tienen llenos como de simbiontes. Yo recordé mucho a los simbiontes, o sea, creo que están ahí ciertas referencias así como, bueno, no es lo mismo, pero son como estos pequeños extractos de lo que pudo ser en algún momento. De acuerdo, y me parece que también logra cosas muy interesantes visualmente por ahí, Taika. O sea, esta decisión de cambiar la gama de colores para Claro. hacernos entender de una manera visual y sin decirnos nada lo que significaba estar en ese planeta totalmente oscuro y cómo vemos como solo pequeños glimpses de color en las armas o en los ojos de los personajes, me gustó bastante. Hay pedacitos de la película donde realmente si hubiera Marvel se atreviera un poquito más con sus personajes,
a lo que querían hacer, por ejemplo, con el Doctor Strange en The Multiverse of Madness, que al principio le iban a hacer una película de terror. Con estos personajes hubiera sido algo fantástico. Recuerdo esta escena en esta película donde Gore sale de las sombras que están platicando los niños y sale de atrás de los Ujú. niños. Es realmente escalofriante. O sea, es una escena donde yo dije, órale, o sea, está muy bien hecha. O sea, los niños estaban platicando y de repente, sin voltear, él sale como una sombra y solo se le ven los ojos y obviamente el gran actor, digo, increíble su actuación. Es realmente escalofriante, ¿no? Fíjate, eso que mencionas mucho del control como creativo que tiene Marvel, creo que hay que ser muy sinceros y sí Marvel puede ofrecer cierto control creativo, pero nunca vas a tener el control creativo completo porque ellos están pensando a 10 años. Tú estás pensando para una película, entonces si a lo mejor Taika Waititi se le hubiera ocurrido matar a Valkyrie, a lo mejor ellos ya tienen a lo mejor una serie pensada o más apariciones en otra cosa y le dicen, no, no puedes hacer eso porque ya tenemos el personaje para tantas películas, igual que Thor, igual que ciertas cosas. Y, y finalmente creo que eso juega a veces un poco en contra de ellos. Tener como esta... Porque no hay como cierto factor sorpresa. Es como en Avengers 3, en Infinity War y Endgame, ya sabíamos que se iba a morir alguien. No porque supiéramos por spoilers, sino porque ya tocaba la muerte, porque era el cierre final. Si no se moría nadie, no iba a ser un cierre, no se iba a sentir así como el gran final. Y siento que a Taika Waititi le jugó un poco en contra como este control creativo. Hubo momentos donde yo dije, este personaje ya está muerto, o sea, este es el momento climático, incluso yo me sentí así como, órale, o sea, sí lo mató, y cuando ves que no pasa nada, es como que, china, no sé, estuvo muy bien la escena como para que lo mantuvieras vivo, o sea, lo hubieras dejado muerto y hubieras sentido ya el peso narrativo y hubieras sentido más coraje contra el villano, porque realmente el villano se hace cosas contra los amigos de Thor bastante fuertes. Creo que lo único que le faltó fue que Marvel quizá le soltara un poco más, digamos, como la correa y dejarlo convertirlo en un personaje de odiar, que finalmente es lo que un personaje que sea un villano tiene que hacer. Un espectador lo tiene que amar por ser odiado. De acuerdo, hay cosas que estoy de acuerdo contigo, que Marvel no se atreve a hacer de acuerdo como están en los cómics. Por ejemplo, recordamos, hay una escena muy famosa también en los cómics donde le cortan el brazo a Thor y este hubiera sido Ujú. el momento perfecto, que después él, el brazo que usa es el de este, no recuerdo el nombre del personaje, el robot gigante que sale en la primera película. Sí, ajá. Es el brazo que utiliza Thor en los cómics después de que le Ujú. cortan el brazo. Aquí únicamente hacen una semblanza cuando vemos salir a Lady Shift que regresa. Oye, que regresa de una manera muy curiosa porque Sí. fíjate que estaba leyendo que Taika Waititi también la quería matar. Ya ves que mata a sus amigos en 10 segundos, a sus amigos que habían construido durante estas películas, estas primeras 3 películas, Ujú. Hela los mata en 2 minutos. Ella también estaba escrita para morir rápidamente, pero como tenía por ahí otras cosas, obviamente como actriz, no se empataron y ella estaba viva, ¿no? Por ahí en el universo. Entonces, de una manera muy curiosa, ella sobrevivió casi accidentalmente y ahora la vemos nuevamente en el MCU y al final, pues la vemos que sobrevivió y que sigue por ahí, ¿no? Interesante dato. Yo creo que sí, es un buen personaje. La verdad es que los amigos de Thor nunca me parecieron tan queridos ni tan empáticos. Era así como, bueno, están muy desaprovechados, creo también. Pero Lady Sif, sin duda alguna, era hasta un buen interés romántico, hasta un buen papel que podía jugar para ser incluso la pareja de Thor. Y eso me gusta. A lo mejor en el futuro se conviertan en pareja. Pero Lady Sif, por sus propios méritos, es un gran personaje, o bueno, un personaje que me gustó mucho. Gran aporte de la actriz también. Y me gustó, por un momento yo pensé, dije, no, ya, después de lo que hice en Ragnarok, yo dije, no, esto no va a durar ni 10 segundos, ¿no? Ya cuando le vienen con el chiste de, no, pero es que sí tienes que morir en el Valhalla, tú no vas a morir en batalla, tú sobreviviste. Yo dije que es una buena ficha que están reservando por el futuro. Y sí, respecto a eso que dices de Thor y el brazo y ciertas cosas, creo que en el lore de la misma película, algo que me falló un poco fue que puedan matar a dioses, porque en teoría ya hemos visto matar a algunos dioses sin necesitar ninguna espada especial. Fue lo único que de pronto me sacó así como, pero ¿por qué tanto miedo si ya vimos que los Eternals aventaron un celestial? Como que ya hemos visto dioses morir y no es tan raro. O bueno, para mí me pareció así como,
ya deberían de haberlo tenido miedo a lo mejor a Thanos si los descubría, a toda esta gama de personajes, a los mismos quizá eternos que andan por allá, que no sabemos qué fue de ellos, pero por ahí andan. Y se me hizo, nada más eso me sacó un poco como de la película, así como, bueno, es que hay muchos personajes ya muy poderosos por ahí. El mismo Peter Quill cuando se enfrentó a su papá y fue lo único que me sacó de la película. ¿Por qué tienen miedos? Y pues aquí matar dioses es como bastante normal. Claro, sí, estoy de acuerdo contigo. Hay por ahí, pues, varios agujeros en la trama, ¿no? Digo, hay algunos que tenemos que dejar pasar para poder disfrutar la película, pero Ujú, sí. Y eso que Marvel, casi siempre trata de ser muy bueno llenando sus agujeros en la trama. Es imposible cuando haces un universo basado en cómics, porque sabemos que en los cómics hay diferentes arcos argumentales. Entonces, hacen como sagas que hacen, digamos, ciertos escritores e incluso ciertos dibujantes y luego otras sagas que no necesariamente están conectadas. Entonces, aquí en en el universo cinematográfico, digamos que hacen un poquito una capirotada de todo y es sí, muy claro. difícil seguir la línea. Pero fíjate, ahorita que dijiste eso, recordé, por ejemplo, que dije, oye, muy bien. Hay una escena en la película donde Thor le dice a Jane, oye, sí, pues hace mucho cortamos. Y ella le dice, sí, hace 3 o 4 años, ¿no? Y él le Ajá, dice, no, 7 años, 6 meses y 7 días, ¿no? Pero es interesante porque no es que Jane lo haya olvidado, sino que recordemos que ella fue blipeada desapareció. cuando Ajá. hizo esto Thanos. Entonces, hasta en estos detallitos no se les fueron. O sea, para ella fueron 3 o 4 años, pero realmente por el tiempo que estuvo, digamos que desapareció con el blip de Thanos, es por eso que no tiene este sentido, ¿no? Oye, otra cosa que te quería preguntar que se me hizo bastante interesante fue todos los dioses que pudimos ver en esta reunión de dioses cuando llega Thor, ¿no? Varias curiosidades, por ahí vimos al dios, no recuerdo el nombre, pero de Black Panther, que ya habían Ujú, hecho mención de él, por ahí la vimos sentada. Vimos también un poquito no se sabe todavía, no se ha dicho si es Quetzalcóatl o es la serpiente que sale en Shang-Chi, ujú. pero sí vemos al dios Itzama, que es el dios maya, que sale también por ahí sentado. Me pareció bastante interesante ver por ahí a todos esos dioses y hacen una referencia hasta Jesucristo que me dio bastante risa porque va caminando y dice, sí, está el dios de los carpinteros. Entonces, pues no sé, no deja de ser curioso todos estos datos, ¿no? ¿Qué opina, Charlie? Creo que le dio mucho juego Taika Waititi, ¿no? Los dioses. Yo no pensaba que fuera a hacer tantas cosas, porque yo sí esperaba que fueran más dioses griegos de mitos, pero ya cuando vi tantas referencias, creo que Taika Waititi intentó contentar como a todo el mundo, ¿no? Así un dios mexicano, un dios un poco de todo, como jugando con esta dicotomía. Y en su rebeldía, pues sí metió cosas que a lo mejor uno diría, bueno, esto a lo mejor no lo haría, pero él sí tuvo la dicha de hacerlo, incluso burlarse del mismo Zeus, que es Russell Crowe, que de pronto mucha gente dice, no, pero es que está gordito, pero bueno, si hubiera sido Russell Crowe de hace 20 años el que filmó Gladiator, sería tremendo Zeus, ¿no? Sí, no, todo el mundo se le volaría la cabeza. Si hubiera salido así como el Maximus, mamado y todo el mundo le hubiera volado la cabeza, pero pues bueno, ya está grande también. Finalmente creo que Taika Waititi ha demostrado algo en esta película en especial, y es que Marvel ya no es el mismo Marvel con Iron Man. Con Iron Man fue una película de bajo presupuesto, bueno, no de bajo presupuesto, pero que sí costó mucho menos que lo que puede costar una película de Marvel ahora, y que esta misma fama que se le ha creado de éxitos taquilleros, de mantener al cine, de revivir tan solo la carrera de Robert Downey Jr., que en ese momento estaba súper acabada, y de algunos otros actores más, creo que finalmente es esta opción de decir, puedo traer a Russell Crowe y a Christian Bale, cosa que un Marvel de hace muchos años jamás hubiera podido hacer por tema económico, por tema de fama, por tema de sus productos cinematográficos. Y creo que Taika Waititi dijo, bueno, si puedo traer a estos grandes actores que me gustan y tengo la posibilidad, los voy a traer como sea. Sí, de acuerdo. A mí me sorprende bastante cómo también estos grandes actores, pues realmente juegan. Y eso se me hace bastante padre, porque por ejemplo vimos a Matt Damon otra vez volviendo a su papel de actor asgardiano, que seguramente ha de haber cobrado peanuts solamente por la amistad que tiene con Chris Hemsworth. Eso me parece fantástico. De hecho, todos los actores que salen ahí como actores asgardianos son grandes actores.
Entonces, pues no deja de ser gracioso que tengan estas apariciones, ¿no? O por ahí al final, que también vimos a Hems, ¿cómo se llama? Hemsall, eh, en el Valhall, ¿Heimdall? hay Heimdall, sí, gracias, Heimdall, Heimdall, ajá. que también, pues, sabemos que Idris Elba, pues, es un actor de alto presupuesto, ¿no? Pero que está ahí porque él ya había acabado su contrato con Marvel. Entonces, pues, eso habla bien de que, pues, finalmente saben que le pegan a un público y la verdad es que es como un honor estar en las películas de Marvel, ¿no? Yo recuerdo el caso, Charlie, por ejemplo, de este actor de 007, que él quería estar en una película de Star Wars y en la película, en las nuevas películas donde sale Rey, él es uno de los Stormtroopers. O sea, únicamente por querer estar dentro de estos grandes universos, los actores finalmente son humanos y también quieren estar ahí, ¿no? Oye, tengo por ahí 4 puntitos más que me gustaría tocar contigo, me parece importante saber qué piensas. Me gusta mucho que toquen, aunque sea pequeños glimpses de la mitología. Por ahí el barco donde se van se llama Aegir. Y Aegir es el nombre del dios nórdico del mar. Entonces, eso se me hace muy, muy, muy curioso. Y también dentro de la mitología nórdica, Thor realmente volaba no con el martillo como lo hacen los cómics. Él tenía un carro volador, carro, digámoslo, como antes hacían con los caballos, ¿no? Y era manejado por estas dos cabras mágicas, Tanhort y Tangrinsnir. Disculpen si no es tan bueno mi valquirio, pero me parece interesante, ¿no? Que saquen estos pequeños glimpses de la mitología nórdica, ¿no, Charlie? Creo que Taika Waititi hace bien su tarea en esas cosas, porque sí hay como muchos detalles. Creo que hasta estéticamente está muy bien cuidado. Quizá no al nivel de Vikings, por ejemplo, de la serie o algo así, pero está muy bien cuidado, la verdad. Incluso yo estoy seguro de haber visto hasta una referencia en la parte de los dioses a Game of Thrones, en el que Sí, tienen este trono. cierto. Hay como varias referencias ahí que Taika Waititi creo que está haciendo tributo, creo, a lo que a él le gusta y dice, bueno, como a mí me gusta esto, voy a traer como toda esta gama de posibilidades y las voy a meter en mi película de una forma u otra. Entonces, creo que se le nota el amor que le tiene a ciertas IPs, a los mitos, y los convierte de alguna forma a su propio mito. Porque a pesar de que, como tú dices, son pequeñas referencias, las termina transformando a su lenguaje de Taika Waititi. Oye, otra cosa que me gustó bastante es esta continuidad entendida sin explicación de lo que pasa en las primeras películas, y me refiero específicamente a en la primera película de Thor, vemos cómo Odín lo castiga porque era un Thor, pues sabemos que muy diferente al Thor que tenemos hoy por todo lo que ha sufrido. Era bastante arrogante y bastante por ahí, pues maldito hasta cierto sentido. Entonces, él lo castiga y lo manda a la tierra castigado y manda al Mjolnir con un encanto que él dice, ¿verdad? Únicamente lo podrá levantar si eres digno del poder de Thor, ¿no? Y después hace todo este mitos alrededor de lo que es ser worthy, como dicen en inglés, ¿no? Y entonces, pues ya, viene toda la historia. Y ahora Thor, digamos que él tiene todo el poder que tenía Odín, porque digamos que es el único heredero que queda vivo. Bueno, hay una versión de Loki que no es la versión de Loki tal cual, pero Loki pues tampoco no era su hijo. Entonces, digamos que es el único realmente que queda vivo y obtiene este poder, ¿no? El poder que tenía Odín. Y de hecho, así es como lo justifican de que Jane Foster ahora pueda tener el poder de Thor, porque además de ser digna, él hace este encantamiento sin saberlo dentro del Mjolnir, ¿no? Eso me parece bastante interesante, ¿no? ¿Qué opinión tienes de esto, Charlie? A mí me gustó mucho ese payoff, que es un payoff muy inesperado, la verdad, porque finalmente no es un recurso que yo pensé que fueran a utilizar de esa manera. Yo pensé que iba a ser como otra manera de resolver este problema, pero me gustó mucho cómo le dan a Thor este papel, digamos, inesperado, de decirle al Mjolnir, tienes que proteger a Jane Foster, pues. Y me gustó porque en ese momento, nada más ahí sí, es antes de Ragnarok, ahí sí, su papá seguía vivo, pero yo me imagino que es parte del crecimiento del personaje, que como ya es digno, ya pasó tantas veces salvando la tierra, ya pasaron como ciertas cosas en su vida que lo han hecho más crecer como persona. Siento que también es la manera del payoff de demostrarnos cómo ha ido avanzando Thor a través de la película, de no ser digno a poder encantar su propio martillo para decirle, tienes que proteger a Jane Foster, pues, y que sea la manera de traer al martillo
que también me sacó un poco de onda porque dije, ¿y por qué no se reparó antes? ¿Por qué no tenía que proteger a Thor también? ¿Por qué nadie era digno? ¿Por qué no se reparó antes? Fue lo único que me sacó, pero bueno, finalmente huecos de, de guión que pues no se pensaban en ese momento. Sí, fíjate que sí se me hace bastante interesante porque también dentro de este lenguaje cinematográfico de lo que no te dicen, pero tienes que entender, ya él platicando en la misma película con Jane, pues él digamos que hace clic en por qué Mjolnir vuelve a la vida, por decirlo de alguna manera. Incluso obtiene este nuevo poder en el que se puede hacer shatters y pegarle a todo mundo y regresar otra vez a hacer el martillo. Es un nuevo poder que no tenía antes. Y él hacerse consciente de esto, de este poder que sí tenía su papá, vemos al final de la película cómo él vuelve a hacer un encantamiento en uno de los momentos más épicos de la película, porque como ya no tiene soldados, digamos que les da el poder de Thor a los niños, ¿no? Entonces se ve bastante padre cómo hace este encantamiento y incluso lo hace por tiempo limitado, ¿no? O sea, él dice, sí, dale poder, pero por tiempo limitado. Y vemos a los niños pelear también en una escena que se me hizo bastante curiosa, ¿no, amigo? Fíjate, todo el tema de los niños me pareció muy, muy bien aplicado. Creo que mucho salido después de Jojo Rabbit, que tiene como este enfoque en Thomasin McKenzie y el otro niño, no me acuerdo cómo se llama, el niño actor, pero creo que viene mucho de ahí, como ese uso argumental de los niños, me gustó mucho. Creo que fue como ese momento como clave, que es, digamos, un abrazo para todos los niños que ven la franquicia, incluso creo que hasta para uno, ¿no? Así como, ay, yo podría tener el poder de Thor, quizá en algún momento eso me gustó mucho, cómo hace el recurso narrativo de qué tan pura es la vida de los niños en algún momento y que un papá puede llegar a ser por su hijo incluso, que es lo que le pasó a Gore. El tema infantil, el tema de procrear incluso, que menciona el mismo Korg, que también es parte de su trama, está muy bien implantado. Creo que el tema de los niños como motor, como vida, como destino y como parte de la figura paterna está muy bien implementado. Es algo que yo, la verdad, en realidad yo no me esperaba. Y aparte, Thor, creo que ya está súper roto ya en el MCU y mientras más películas pasan, más poderosos se vuelven. Entonces, lo que más me da es que en algún momento va a tener que llegar alguien súper poderoso y se lo va a tener que echar porque cada día se sale más de la escala de poder, pero me gusta verlo tan poderoso. Digo, si ya no existe Odín, pues él tiene el mérito de tener esos poderes. No, de acuerdo. Y sobre todo para aquellas personas que únicamente están en el MCU, decirles que realmente en el canon y en los cómics Thor sí es súper poderoso. O sea, realmente no está ni siquiera en la escala humana de los superhéroes que tenemos aquí. Por ahí existía la duda de que si era más fuerte Thor que Hulk. Sí, mil veces. O sea, Hulk únicamente en ciertos eventos, digamos que es muy fuerte en los cómics. Hay ciertos eventos donde se hace súper poderoso, pero digamos que en la línea normativa Thor sí está a un nivel superlativo. Lo hemos visto hacer cosas muy locas en los cómics, muy, muy locas. Últimos dos puntitos que tengo por ahí. Fíjate que a mí me dio mucha tristeza por el crecimiento que hemos visto de Thor. También un crecimiento bastante interesante con Loki. Cuando muere Jane al final de la película, me recordó esta escena no sé si fue en Endgame, donde él le dice a Raccoon, pues realmente lo roto que él está por dentro, ¿no? O sea, le dice, mira, pues yo ya perdí a mi mamá, ya perdí a mi papá, ya perdí a mi pueblo. Entonces, ahora pues digamos que lo único y lo último que le quedaba era Jane, porque pues, realmente él no sabe que Loki está vivo. En esa parte pues está muy triste, o sea, realmente es un Thor que de no haber sido por cómo terminó la película hubiera estado solo y totalmente roto, ¿no? Entonces, qué bueno que existe esa, pues digamos que redime un poquito el dejarle a la hija Gore, que es interesante porque digamos que es la hija de Gore sin ser la hija de Gore. Es una especie de clon raro porque tiene, digamos que el poder eterno, por una parte. Y me parece también interesante, Charlie, quiero saber qué opinas, que finalmente esta actriz, porque va a ser una actriz reconocida, guarden este tweet, es la hija de Chris Hemsworth, o sea, realmente es su hija en la vida real. ¿Qué opinas de esto, amigo? Yo creo que también es un poder que Chris Hemsworth se ganó. Porque no, si yo fuera, digo, no tengo hijos, pero si fuera mi primera película de Marvel y tuviera un hijo, Marvel me diría, mételo como extra si quieres, ¿no? Te lo ofrezco ahí en el Oye, fondo. como los niños, la mayoría son de los productores y todos los niños que vemos Exacto. ahí. Claro, claro. Se ahorraron su pago y todo, ya no tuvieron que contratar a nadie. Pero
yo creo que es un poder ganado de Chris Hemsworth de estar ya tantos años. Ya hablamos de 11 años que ha estado ahí. De hecho, él es productor ya, creo, ejecutivo de las películas de Thor. Y creo que pues ya nadie le puede decir nada. Creo que ya si Chris Hemsworth decía, ¿sabes qué? Tengo que meter a mi hija a un papel, lo iban a hacer. Lo iban a hacer porque ha sido parte del éxito y creo que es un poder muy ganado que ya tiene Chris Hemsworth de decisión, porque no cualquier actor lo puede hacer. Y creo que se lo merece. Lo que sí me causa un poco de duda es qué tanto tiempo la van a mantener, digamos, niña, si la van a dejar crecer con el pasar de las películas, o es que en algún momento, digamos, va a dar como el estirón para pasar a una siguiente actriz, es lo único que no sé, pero hay una química increíble entre ellos dos, parte de que pues en la vida real sí, sí son padre e hijo, pero me gustó mucho, la verdad es que la niña tiene su carisma y en ningún momento sentí que fuera así como por ejemplo le pasó a la hija de Sofía Coppola en El Padrino 3, ¿no? Que uno la ve y dice, ah, bueno, es que como que sí, Sí. no estás metida aquí por tu talento histriónico para actuar, pero más sin embargo ellos sí tienen la química necesaria como para tener ese papel, aunque sea chiquito y el tiempo que voy a estar. Sí, antes de pasar a las dos escenas postcréditos, tengo que confesarte, Charlie, que a mí me sorprendió bastante, sobre todo por todo lo que se había leído. Yo pensé que de alguna manera, sobre todo los primeros esbozos de la película, que iba a ser el final de Chris Hemsworth como Thor. Es el último gran bastión de los grandes Avengers que hicieron, que cambiaron la historia del cine, digámoslo tal cual es. Era el último gran Avenger que quedaba vivo, o digamos que quedaba ahí. Entonces yo pensé, de acuerdo a lo que pasa en los cómics, que pues iban a hacer algo con Chris Hemsworth, iba a concluir y digamos que iba a tomar la batuta Jane, Natalie Portman, y que ya iba a terminar aquí. Curiosamente vemos que en la película toman otro rumbo e incluso nos dicen, Thor continuará en la siguiente película, es decir, lograron que Chris Hemsworth firmara un contrato, todavía no sabemos por cuánto tiempo, pero eso son buenas noticias porque de los nuevos Avengers que se están cocinando, híjole, creo que no han cuajado al nivel de los primeros y Chris Hemsworth sí sigue siendo un gran Thor, ¿no? ¿Qué opinas? Yo creo, fíjate, en primera instancia, yo creo que Hemsworth le dieron un contrato con más ceros de doble página para Sí, sí, aceptar, sí. porque ya en estos momentos sí le puede pedir muchísimo más dinero de lo que ganó en la primera Thor. Y dos, creo que como tú lo dices, sí, sí se podía esperar que muriera Thor, pero sin embargo, creo que hubiera sido una muerte muy anticlimática para el personaje. Creo que no era merecido para Thor morir en unas circunstancias tan pequeñas, digamos, a escala. Claro, no en un gran evento, ¿no? Como en estos grandes eventos que hace Marvel cada 8 años. Exacto, él tenía que morir venciendo a Galactus, sacrificándose contra un Doctor Doom que esté superpoderoso, lo que sea, pero tiene que ser el momento de Thor en ese momento. Y aquí hubiera sido muy agridulce que muriera en una cosa así. Y como dices, creo que Marvel sí está experimentando como con estos personajes. Tenemos a Miss Marvel, tenemos a ciertos personajes por ahí, pero no creo que estén cuajando como ellos esperaban. Creo que sin duda alguna la audiencia es diferente. Por ejemplo, me recuerda mucho al caso de Power Rangers. Digo, yo en esa temporada faltaban muchos años para que yo naciera, pero me hice fanático de la franquicia, entonces investigué y para Power Rangers Turbo tuvieron un niño que se transformaba en Power Ranger y justamente a los niños no les gustaba que el niño se transformara en Power Ranger porque les quedaba como un poco mal. Entonces siento que le está pasando un poco a Marvel eso que como que no se acaba de enganchar uno con estos personajes, ¿no? Pasa con la serie de Hawkeye, creo que es la única que Hale Stanfield sí se ganó como el corazón de todos, pero creo que con Miss Marvel no ha pasado. Con América Chávez tampoco siento que haya pasado como esa conexión tan directa. No creo que nos haya desagradado el personaje, pero tampoco creo que alguien diría, ah, es mi personaje favorito del MCU. Tampoco creo que sea tan así. Pero creo que finalmente se están guardando sus cartas de los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Creo que es, digamos, el botón de pánico, así como chinos, estamos fracasando, a la gente no le gusta el botón de pánico, película de los Cuatro Fantásticos, que ya sabemos que viene, y acelerar las cosas con los X-Men. Creo que es lo que están jugando ahorita, es su botón de pánico. Fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo, Charlie, porque no únicamente lo vimos con los personajes que mencionas, que estoy de acuerdo,
América Chávez no va a pegar, también con Miss Marvel, la nueva, no ha pegado como ellos querían, que hace mucho esto Disney y que a mí me cae bastante gordo de quererle pegar a ciertos minorías nada más para ganar dinero. Eso no me gusta que lo haga Disney. Y no está pegando, ¿eh? Y también lo vimos como ya lo mencioné, con The Eternals. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede con estos dos grandes franquicias que tú dices que tiene bajo la manga, estoy de acuerdo. Ojalá y por fin nos toque ver una película de Cuatro Fantásticos como siempre le hemos soñado los fans, porque son grandes personajes, es una familia y nadie sabe cómo manejar a sus personajes más que Marvel. La verdad, digámoslo como es, Sony hace cada porquería. O sea, lo que pasó con Morbius, Dios mío, o sea, realmente, si la segunda película de Venom fue mala, la película de Morbius, Jesucristo, ¿eh? Oye, por último, quisiera hablar, para cerrar el programa, amigo, de las dos escenas postcréditos. En la primera escena postcréditos vimos, como creo que casi todo mundo sabíamos, que no muere Zeus, porque pues Zeus no muere, no puedes matar a Zeus, no puedes, compa. Y vemos cómo él está enojado y dice que se va a vengar de los superhéroes, haciendo esta parte de que ahora ya they don't worship me, entonces me voy a vengar como Dios que soy. Y vemos salir a Heracles, a Hércules, famoso por Hera. Gran personaje, hablando específicamente de los cómics, porque obviamente está la mitología del personaje griego, de los 12 trabajos, etcétera, pero también tiene un gran bagaje en los cómics, incluso haciéndose por ahí un Avenger en una saga, también lo vimos importante en la saga de Civil War. ¿Qué esperas que pase con este personaje y en esta primera escena post créditos, amigo? Fíjate, la aparición de Hércules, yo ya la veía venir en algún momento. Creo que era algo que Marvel ya se había tardado en traer, como hay cosas que se han tardado en hacer. Pero a mí me da la espina un poco de que quizá este personaje de, no, es que voy a acabar con Thor y voy a acabar con Thor porque es mi venganza y al final se va a hacer bueno, como tiene que pasar, obviamente. Pero me da la espina de que él puede intentar reemplazar a Thor en el universo. Me empieza a dar como un poco esa espina de que el plan de Marvel es como, tenemos a Hércules, vamos a tener a Thor y a Hércules un rato, pero en algún momento Hércules va a tener que tomar el manto, no de Thor como tal, pero sí el espacio cubo que él tiene como este dios superpoderoso. Creo que es lo que va a tener que pasar. Incluso, si no mal recuerdo, el mismo Thor se enfrenta a Iron Man porque él hizo un clon de Hércules y Thor se enoja y lo golpea. Entonces, a mí me da como esa intuición de que la finalidad es tener a Hércules para reemplazar a Thor. Es lo que yo creo. Sí, gran apunte. En los cómics, en la saga de Civil War, hacen un clon entre Iron Man y Reed Richards de Thor con uno de sus cabellos, porque Thor andaba perdido en otra saga diferente. Y entonces no pueden controlar a este clon y llega Hércules y lo destroza, toma el martillo de el Mjolnir, porque pues también obviamente Hércules es digno Sí. y le rompe la cabeza en una escena fantástica de los cómics. Sí, gran apunte, amigo. Y por último, ¿qué opinas de la última escena post-créditos? Me gustó, la verdad no me la esperaba. Vemos cómo Jane Foster llega al Valhall, llega al Valhalla y Sí. la está esperando Heimdall, que te da un poquito esto, digo, obviamente es un cierre del personaje, pero ¿crees que está la puerta abierta que pueda regresar ella de alguna manera con esto que te hacen ver? ¿O realmente es un cierre del personaje y decir que como murió en batalla como una vikinga, pues su premio es estar en el Valhall? Yo creo que las muertes en el universo Marvel, si hablamos de los cómics estrictamente, bien dicen por ahí ese viejo chiste que los únicos que siempre se mueren, nunca van a revivir son Gwen Stacy, los papás de Batman y el tío Ben, ¿no? Pero finalmente las muertes en Marvel son como en Dragon Ball, ¿no? Uno puede revivir en algún momento, a pesar de que a lo mejor sí tarde un par de años en volver, terminan regresando. Incluso hay personajes olvidados que uno ni se acuerda que existen, y Spider-Man ha traído en sus cómics personajes que hace muchos años no salían. Y finalmente creo que Marvel puede aplicar esa, pero la verdad yo siento que la tienen que aplicar con mucho cuidado. Creo que si van a empezar a revivir personajes hay que tratarlo con mucha calma porque pueden quemar el propio universo. Lo mismo que pasa con Dragon Ball, que uno dice, bueno, sí se murió, pero pues, es Dragon Ball, o sea, lo van a traer de momento en algún momento con las esferas del dragón o lo que sea que pueda pasar. Creo que sí puede ser
el cierre, pero a la vez como la manera de decirte, estos personajes no están en este plano, están en otro plano, ya están en el Valhalla, pero quién sabe, a lo mejor y los terminamos regresando en algún momento que las cosas no están bien. Yo siento que puede ir como por esas dos cosas, de poner como la semillita de decir, bueno, ellos existen todavía, no es como que desaparecieron completamente, pero creo que es una carta difícil de jugar, porque no hablamos con Spider-Man de Tobey Maguire, que sabemos que él sigue vivo en su universo y que las cosas siguen pasando. Él no se trata de revivirlo, se trata más de traerlo a otro universo y que venga a pelear con los Avengers si ellos quieren. Pero creo que es complicado empezar a revivir tantos personajes porque si empieza a ser, por ejemplo, Loki, algo que me gustó es que no es el mismo Loki, o sea, el Loki que nosotros conocemos y vimos morir, ese sí está muerto, o sea, está muerto, 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 y el Loki de la serie es otro Loki de otra versión alterna, pero no es el mismo Loki, no deja de no ser el mismo Loki. Entonces creo que hay que Sí, cuidar es, es, eso. es un punto interesante porque al Loki que nosotros vimos morir, él ya tenía un camino recorrido y ya se había ganado un respeto incluso con Thor y había hecho las paces con él, por decirlo de alguna Sí, manera. Y este Loki, cuando lo vemos en su serie, que por cierto me parece la mejor de las series que ha sacado hasta ahorita, hasta el día de hoy, la más interesante por lo menos, sí. está otra vez buscando en este camino del héroe, ¿no? O sea, me parece bastante interesante. Charlie, pues no me queda más que agradecerte, creo que fue un gran programa, la verdad es que me divertí bastante platicando Gracias. contigo de esta película. Y antes de irnos, primero un abrazo a mi amigo Isra, que no pudo acompañarnos porque está trabajando arduamente. Y por favor, Charlie, platícanos un poquito de dónde te puede encontrar la gente, dónde te puede seguir tus redes sociales, para que vean un poquito de lo que estás haciendo. Amigo. Muchas gracias. Bueno, yo me dedico a crear contenido, algunos de cómics, algunos de cine. Me encanta hablar de cine, es mi cosa favorita en la vida y ahí podrán ver cosas de producción, algunas investigaciones, todo lo que puedan querer sobre superhéroes y demás. Estoy en todas las redes como The Men Charlie, ese es el nombre que uso en todas. Y como que me sigan en una, es el mismo contenido que hay en todas, entonces no hay pierde. Ojalá les guste y muchas gracias por haberme invitado. Soy muy fanático de su podcast y muy apreciable la invitación. Muchas gracias. No, gracias a ti, Charlie. Esperemos que esta no sea la última vez que nos acompañes y la próxima vez que ya esté Isra podamos volver a hablar de muchísimas cosas de este tema geek y de películas y de cómics y de series que nunca, nunca se acaba afortunadamente. Muchísimas gracias, amigos. A ti, amigo, muchísimas Espérenos al gracias. cierre de la silla del director. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Chao.